Buenas colegas, bienvenidos una vez más a Nuevo Turismo Nueva Generación, el canal oficial de Fishing Tour, que es nuestra marca de consultoría de negocios especializada en turismo, donde acompañamos a empresarios o emprendedores a crecer en el nuevo turismo. ¿Sí? No me quiero extender mucho acá en la introducción con esto del nuevo turismo. Si te interesa saber un poco más de qué se trata este concepto, te recomiendo que veas uno de los últimos videos que subimos donde precisamente vamos en más detalle con lo que significa, pero para hacerlo muy resumido, estamos hablando de un nuevo paradigma, ¿sí? De una nueva forma de hacer las cosas, un turismo más experiencial, más rentable, más sostenible, por varias cuestiones que han ocurrido en los últimos años, pero básicamente es un turismo que no tiene nada que ver con lo que conocíamos, básicamente, ¿sí? Y precisamente un poco esa es la idea de este video, es un video, como verás, improvisado, es partiendo de 5 reflexiones muy prácticas que vamos a ver ahora, creo que dependiendo un poco de quién está detrás de este video escuchando, puede que seas emprendedor o eres dueño, propietario de un negocio de tours, un negocio de viajes, un negocio de experiencias turísticas, de expediciones, o tal vez trabajes para una empresa, ¿por qué no? Una empresa hotelera, una empresa de viajes, una empresa de tours, o incluso también puede ser de interés si eres estudiante de una carrera de turismo, de hotelería y demás. Porque al final estamos hablando de turismo, que el turismo como lo conocíamos está muerto, que suena como a frase polémica, a frase contundente, pero al final es transversal a todos los que de algún modo nos relacionamos a este sector y va a ser muy interesante, creo que dependiendo de tu contexto actual, de tu situación, puede ser interesante para que cada una de estas reflexiones que vas a ver a continuación pueda resonarte y puedas darles unas vueltas y aplicar, ¿no? Aplicar ya sea una acción u otra. Así que vamos rápidamente con la primera de las reflexiones, que es precisamente el turismo como lo conocíamos está muerto, ¿sí? Seguramente te acordarás de lo que pasó en 2020, ¿sí? Este año fundamental en la historia que marcó un quiebre, ¿sí? Marcó un antes y un después. Lógicamente esto fue a nivel global, ¿sí? Todo el mundo fue afectado con esto, pero estamos hablando de nuestro sector, que es lo que nos compete, y precisamente decimos que el sistema de algún modo entró en pausa, vamos a decir, entró como una especie de reset, de reinicio, y volvió diferente, ¿sí? ¿Por qué volvió diferente? Porque cambió absolutamente todo, desde cómo viajamos las personas hasta cómo vendemos, ¿sí? Quienes venden viajes, experiencias, tours, cómo venden, o sea, cómo hacemos llegar ese producto a la persona correcta, cómo consumimos también, ¿sí? Estamos hablando de que nacieron a partir de esta crisis, es como una hipersegmentación, nacieron como intereses que tal vez estaban un poco más dormidos antes o no eran tan visibles, ahora nacieron grupos, tribus viajeras con distintos tipos de intereses muy particulares y cambió de forma radical la forma en la cual se piensan un desplazamiento, ya sea para vivir una experiencia, una vivencia, algo en comunidad. Y hay distintos tipos de intereses al final. No me quiero extender un poco en esto porque precisamente es justamente para recalcar de que el turismo como lo conocíamos antes, como funcionó toda la vida, ya no existe. Ya muchas de las cuestiones que antes funcionaban, que antes eran quizá tenían sentido en el momento, ya están dejando de tener ese sentido. Muchas se están quedando obsoletas y eso lo podemos ver, por ejemplo, con grandes empresas históricas que han quebrado justamente en esta crisis porque no se han logrado adaptar. Y por eso decimos que esta es como la primer frase de cabecera para hablar y adentrarnos más un poco en las otras reflexiones que siguen. Por eso vamos ahora con la segunda, que nosotros sostenemos que la mayoría de los negocios turísticos hoy en día están dormidos, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto? Al margen de que hablamos prácticamente todas las semanas con negocios de todo tipo y de todos países del mundo realmente, pero precisamente hay empresas de estas que llevan más de 15 años, por ejemplo, en el mercado, más de 20 o más de 30 incluso en el mercado y siguen sin saber qué venden, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo qué venden no me refiero a lo puntual que todo el mundo va, que es al modelo de negocio, es que vendo tours grupales en tal destino, vendo tours privados, soy emisivo, soy receptivo. No me refiero a eso, sino que me refiero a que no saben cuál es el valor que están poniendo en el mercado, ¿sí? ¿Qué es realmente el valor que están entregando y dejando sobre la mesa? ¿A quién? ¿Quién puede aprovechar mucho más este valor? ¿Cuál es mi cliente correcto? Y tampoco saben por qué alguien, por ejemplo, debería elegirlos por sobre otro. Otras opciones que hay tanto en el mercado, un mercado extremadamente competitivo. Si, por ejemplo, vendes tours en Colombia, tours de aventura, tours de naturaleza en Colombia, ¿qué tienes tú como tour operador que no tienen los otros tour operadores? En este caso, para seguir el ejemplo, en Colombia, ya sea de tour de naturaleza, tour de aventura, ¿no? No saben exactamente qué es y no salen de ese espectro de decir yo tengo la mejor calidad,
vendo viajes personalizados al cliente, tengo la mejor atención porque cuido mucho a mis clientes, ok, eso ya hoy es algo commodity, es algo que cualquiera esperaría de una experiencia de viajes, entonces no son puntos de diferenciación y por eso decimos que muchos viven como en piloto automático, ¿sí? Se han quedado en las formas de antes, en lo que antes funcionaba, no logran entender, no logran estar al ritmo de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, a nivel de tecnología, y viven en piloto automático. Improvisan todos los días, van haciendo cosas aisladas, y es como un mismo patrón que se repite. Por eso sostenemos que hoy es importante despertar al contexto en el que estamos, ¿sí? Estamos en un contexto digital y vamos a ver precisamente con las próximas reflexiones, ¿sí? Que si no controlas la atención, otros controlan tu negocio, ¿sí? Esta es otra de las frases donde nos adentramos, ¿sí? Hoy no gana el mejor, vamos a decir, el mejor guía, el mejor tour operador, el mejor experto en tal destino, en tal ciudad, en tal región. Realmente da igual lo que sea producto, el conocimiento que tengas, la expertise, la trayectoria o la antigüedad en años que tengas. Hoy, en el contexto en el que vivimos, si no te muestras tú, si no te muestras tu equipo de trabajo, no existes. O sea, si eres invisible, no eres visible y viceversa. Y realmente eso es una de las cuestiones que premia justamente la economía digital. Si no te muestras, no existes y es punto final. O sea, da igual que abras más líneas de producto, que decías crear más productos, que crear más productos y servicios, que quieras añadir más experiencias, que quieras hacer distintos tipos de itinerarios más. Esa realmente no es la solución, aunque muchos sé que pecan de esto por pensar que quizá esta es la solución a sus problemas de venta, a sus problemas comerciales, pero no. Realmente muchos están resistiendo a que tienen que exponerse. Realmente estamos hablando al fin y al cabo de, más allá de toda esta historia de la tecnología y de las herramientas digitales que todo el tiempo avanzan, estamos hablando de un concepto básico como es la confianza. Y la persona para confiar, si al fin y al cabo una persona le compra a personas, no le quiere comprar a marcas o a empresas o a entes invisibles, compra de humano a humano, es necesario exponerse y ser visible. Por eso ese es un poco que si no controlas la atención, otros controlan tu negocio. ¿Qué otros? Y bueno, por ejemplo, plataformas intermediarias o OTAs que se llevan una buena comisión, ¿sí? Una buena comisión que precisamente sale de tu margen de ganancia. O sea, es un costo de oportunidad que estás perdiendo ahí por no querer controlar por lo menos una porción pequeña de la atención. Alguien que venga de forma directa y pague por sus experiencias, por tus tours, por tus servicios de viaje y estás dejándolo en manos de otras personas, plataformas, influencers que prácticamente venden mucho más, quizás sacando salidas grupales por hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esto va un poco de la mano con lo que sigue ahora, que es que hay una guerra silenciosa y es precisamente la economía digital, ¿sí? Porque muchos se quejan precisamente de esto, de por ejemplo, hay influencers, ¿sí? Influencers ya sean de viaje o de otro rubro en particular, que no tienen background de turismo, no han trabajado jamás en una empresa de turismo, no lo han hecho y hoy muchos se quejan de cómo puede ser que un influencer, alguien que tenga solamente seguidores, entre comillas, pueda vender una salida grupal a la India o cualquier lugar de Asia y pueda completar 15, 20 pasajeros si quiere, porque realmente entendió lo que muchos no están entendiendo, que es la moneda de cambio actual es la atención de las personas. Hoy con tanto sobreestímulo de publicidades, de creadores de contenido, de contenidos en sí mismo, es muy difícil retener la atención de las personas. Y quien la controla es quien por ende va a poder controlar las ventas y el crecimiento de su negocio. Entonces, esto es parte de la economía digital y por eso decimos que hay una guerra silenciosa, porque mientras que unos se quejan de las redes sociales, de que no las comprenden o de que no las quieren comprender incluso, otros en su parte están usándolas, están utilizándolas para construir ventas, para construir imperios, para construir negocios sólidos, rentables a largo plazo, porque tienen el sentido de comunidad, de que las personas hoy la mayor parte de su tiempo la tienen en las redes sociales. Entonces, si no estamos ahí, es imposible poder prosperar a largo plazo. ¿De qué otra forma? ¿No? Entonces, nosotros esto lo podemos decir porque lo vemos todos los días y hay muchos casos en particular que se resisten o se rehúsan o incluso de algún modo subestiman el poder que tiene hoy trabajar esto de forma correcta. Entonces, esta es la cuarta de las reflexiones. Y por último, podemos concluir que solo existirán dos tipos de negocios turísticos. Van a estar, por un lado, los negocios que lideren y los que van a desaparecer, ¿sí? No es que aquí hay un punto medio, por más que suene muy trágico, porque realmente es así, o sea, evolucionas al contexto en el que estamos o te vas a quedar afuera, por una sencilla razón, de que
si desde el 2020 hasta hoy, que estoy grabando esto, que es 2025, en solo 5 años, vamos a decir, la cuestión ha avanzado muchísimo. Si tuviésemos que, por ejemplo, mencionar uno de los factores de tantos que hubieron de aceleración, como la inteligencia artificial, hay muchos que, por ejemplo, usan a la inteligencia artificial a su favor, hay otros que se rehúsan y están sumergidos en el miedo porque no la comprenden o porque piensan que le va a quitar su trabajo y no lo piensan de otra forma, no lo piensan o no ven a la inteligencia artificial como su aliado. Bueno, todas estas cuestiones, estos factores que da muchísimo para hablar, daría para otro video incluso, hacen de que son negocios, son personas, son profesionales que lamentablemente van a quedar fuera si no se adaptan al ritmo, a la velocidad en la que estamos hoy en día en este contexto digital, en esta era de la atención. Es muy difícil que puedas prosperar en un mercado hiper competitivo como es el turismo. Así que estas son las 5 reflexiones que quería traerte hoy. Yo sé que suena como muy catastrófico, muy caótico, pero realmente el mensaje que quiero dejar es que esto es una oportunidad. O sea, quien esto lo ve con ojos de oportunidad, lo entiende. Entiende que por más que el contexto actual, su situación de hoy, no sea la más favorable, estás a tiempo de poder adaptarte. Esto es una cuestión ya de decisión, de saber qué es lo que tiene que hacer uno hoy con los recursos que tiene y cómo aprovechar al máximo esta economía y este contexto en el que estamos viviendo. Por eso, si eres de las personas, de los empresarios o de los emprendedores que entiende esta situación y quiere dar ese salto, quiere dar ese cambio, te voy a dejar un link en la descripción y también lo tienes acá, que es un video que hemos preparado justamente para explicar cuál es la metodología que nosotros trabajamos desde Fishentour para organizarse, ¿sí? En primer lugar, ordenarse, estructurarse y luego viene la parte de digitalización que justamente complementa todo esto que venimos hablando de la economía digital, pero sobre todo para tener un roadmap, un paso a paso claro entre tanta información, entre tantos estímulos, como decía recién, que tenemos. Lo que mejor premia hoy para poder avanzar con un negocio, en este caso, es la claridad absoluta. Y ese es un poco nuestro rol. Así que te invito a que veas ese video si te resuena y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.